Cada año reproducimos una fecha, el 25 de diciembre. Luces, villancicos, pesebres. Pero si hojeas los evangelios con calma, hay un silencio curioso. Ninguno de ellos dice ese día. ¿Por qué celebramos en esa fecha? Y, sobre todo, ¿qué nos permite la propia Biblia, junto con la historia, decir sobre el momento real en que el Verbo se hizo carne? Hoy vamos a seguir 7 pistas que aparecen en las Escrituras y en la memoria histórica, piezas de un rompecabezas que, cuando se ensamblan, señalan una ventana temporal concreta. No prometo una respuesta definitiva. Propongo, sí, una convergencia de indicios que hacen muy plausible una hipótesis. Presta atención, la suma de estas pistas es más reveladora que cada una por separado. Comencemos por dibujar el mapa general. Las pistas están en 2 evangelios y en libros proféticos, en costumbres judías y en hechos políticos que nos vienen de Roma. El censo que mueve a José y a María, el turno sacerdotal de Zacarías que marca el nacimiento de Juan, la fiesta de los tabernáculos que dialoga con el Verbo que habitó entre nosotros, la escena de los pastores en el campo, la misteriosa estrella que guiaba a los magos, la terrible matanza ordenada por Herodes y, por último, la datación del inicio del ministerio de Jesús que nos ofrece una referencia cronológica desde el otro extremo de la vida de Cristo. Cada pista por sí sola da un indicio. Juntas delinean una temporada del año y una franja de años antes de Cristo tal vez más consistente de lo que imaginamos. La primera pista, el censo de Augusto que obliga a José y María a Belén, Lucas 2. Lucas escribe que había un decreto que ordenaba que todo el mundo fuera empadronado, y que José subió desde Nazaret a Judea a la ciudad de David, llamada Belén, porque pertenecía a la casa y familia de David. ¿Qué nos dice esto sobre la fecha del nacimiento? 2 cosas prácticas y una climática. La logística. Un censo imperial, cuando se aplicaba literalmente, requería movimiento y registros en condiciones de relativa movilidad. ¿Te imaginas una mujer a punto de dar a luz en medio de un invierno riguroso, obligada a recorrer decenas de kilómetros en caminos embarrados con clima frío y riesgo para la salud? La práctica administrativa romana solía evitar campañas de empadronamiento que coincidieran con los peores meses del año. Además, la descripción de Lucas sugiere que no fue un viaje improvisado en medio de una tormenta, sino algo que permitió a la pareja desplazarse hasta Belén y, una vez allí, alojarse en condiciones, aunque humildes, que posibilitaron un parto en un establo. Por ello, la logística y el clima inclinan la balanza hacia estaciones templadas. Primavera u otoño resultan mucho más probables que pleno invierno. A esto se suma un dato ambiental implícito. Los pastores en el campo, tema de la cuarta pista que abordaremos más adelante, son mucho más creíbles en estaciones de pastoreo suaves que bajo la lluvia y el frío. Por ahora bastará señalar que el contexto del censo, leído con sentido común histórico, no favorece la idea de un nacimiento en pleno diciembre. No estamos afirmando con certeza que no fue así. Estamos exponiendo que la suma de practicidad administrativa y condiciones climáticas hace que diciembre sea una hipótesis débil cuando se compara con otras estaciones. La segunda pista nos remite al templo y a un hombre llamado Zacarías, su turno sacerdotal y el anuncio del nacimiento de Juan, Lucas 1. Lucas nos cuenta que Zacarías, sacerdote de la clase de Abías, servía en el templo cuando el ángel le anunció a su esposa Elizabeth que concebiría a Juan. Para quien no está familiarizado, el sistema sacerdotal en tiempos del Segundo Templo estaba organizado en 24 turnos o mishmarot. Cada grupo tenía su tiempo designado para servir en el templo. Esas rotaciones se distribuían a lo largo del año. Por eso, si podemos situar el servicio de Zacarías en un punto del calendario, obtenemos un punto de anclaje temporal para la concepción de Juan, y por extensión para la concepción de Jesús, porque Lucas señala que el ángel a María llegó 6 meses después del anuncio a Zacarías, Lucas 1. Ahora bien, ¿dónde cae el turno de Abías en el calendario? Aquí entran las reconstrucciones de historiadores y calendarios rabínicos. No existe unanimidad absoluta, pero una reconstrucción plausible ubica el servicio de Abías en la primavera tardía o al inicio del verano,
aproximadamente en los meses que corresponderían a mayo o junio en nuestro calendario actual. Si Zacarías ejerció su ministerio en esa época, su concepción de Juan sería poco después. Juan nacería 9 meses después, y 6 meses más tarde María quedaría embarazada de Jesús. Haciendo las cuentas de manera aproximada, eso conduce a una concepción mariana en torno a noviembre-diciembre y a un nacimiento de Jesús cercano a septiembre-octubre del año siguiente. Fíjate en la belleza de esto. No es una deducción fantasiosa, sino un encadenamiento lógico dentro del propio relato lucano. Lucas nos da la secuencia: anuncio a Zacarías, 6 meses después, anuncio a María, tiempo de gestación humano normal. Si aceptamos la datación razonable del turno sacerdotal, el calendario resultante nos desplaza hacia otoño para el nacimiento de Jesús. Otra vez, no es un dogma, es una probabilidad fundada en la estructura del texto y en una reconstrucción histórica del sistema sacerdotal. La tercera pista trae una resonancia teológica más que cronológica: la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Observemos dos elementos que responden uno al otro. Por un lado, Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra traducida como habitó viene del verbo hebreo que también puede entenderse como tabernaculó. Es una evocación deliberada para lectores sensibles a la tradición judía. La plausibilidad de su presencia nocturna se alinea con las otras pistas ya citadas. La posibilidad de un nacimiento en otoño guarda coherencia con la práctica pastoril, con la lógica del censo que preferiría meses no invernales, y con la secuencia cronológica de Lucas respecto a Zacarías y Juan. Insisto, no estamos escribiendo una conclusión definitiva, estamos observando que distintos indicios se apoyan entre sí y hacen menos plausible la fecha invernal. Al terminar este primer bloque de pistas, el censo, el turno sacerdotal y la fiesta de los tabernáculos, conviene hacer una pausa y preguntar: ¿qué estamos descartando con más seguridad? Estamos descartando, con buena probabilidad, la idea de un nacimiento en pleno invierno, que obligue a María y José a hacer un viaje peligroso, y la presencia de pastores en el exterior con clima severo. Esto no anula la tradición litúrgica que fijó el 25 de diciembre. Esa tradición tiene otra genealogía que no procede directamente de los evangelios y que veremos más adelante. Pero lo que se dibuja hasta aquí es un mapa que empuja hacia lo que, en nuestro calendario moderno, serían los meses de septiembre y octubre. Antes de continuar, una nota práctica. Si te interesa un análisis más extenso sobre el sentido teológico de la encarnación, esa noción de habitar que mencionamos y su vínculo con las fiestas judías, en la descripción hay un video que profundice en esa dimensión. Por ahora, seguimos con las pistas históricas y contextuales. Hay más piezas por revelar. Retomemos entonces, y demos un paso más hacia la historia y la política que envuelven esta narrativa. El censo lucano aparece como el motor inicial del viaje de José y María, pero la cronología antigua es compleja. Lucas menciona a Quirino, Cirenio, y su papel en un empadronamiento. Los historiadores romanos registran un censo en la provincia de Siria que involucró a Judea bajo Quirino alrededor del 6 DC, lo que ha generado notables debates porque esa fecha no cuadra con otras referencias históricas que sitúan la llegada del Mesías antes de la muerte de Herodes el Grande. Aquí conviene distinguir dos cosas: la cuestión de un censo puntual y la idea más amplia de una política imperial de empadronamiento que, en tiempos de Augusto, pudo tener distintos episodios. Lucas no es un manual de historia civil, es un evangelio que inserta a Jesús en la gran historia. El punto que, desde la perspectiva de la datación estacional, nos interesa retirar de esto no es tanto la exactitud del año como la naturaleza del desplazamiento. Empadronamientos de esta magnitud no suelen planificarse para los meses peor transitables. La lectura atenta del texto y la sensibilidad por las prácticas romanas apuntan de nuevo a estaciones en que el movimiento de poblaciones y la actividad administrativa eran factibles sin exponerse a los rigores meteorológicos del invierno. A partir de aquí, podemos ir desgranando cuestiones más técnicas pero útiles para sostener la hipótesis. En el mundo antiguo, las actividades económicas y administrativas pivotaban alrededor de ciclos agrícolas y climáticos. Recaudación, cosecha, siembra y empadronamiento se acomodaban a esos ritmos.
Un imperio pragmático como Roma habría preferido desplegar un empadronamiento masivo en un periodo de relativa calma climática y con carreteras transitablemente seguras. Sumemos a esto la existencia de caminos que, en invierno, eran proclives a hacer el traslado de caravanas más lento y peligroso. Todo esto no prueba literalmente la fecha del nacimiento, pero incrementa la probabilidad de que ese nacimiento ocurriera en un periodo cuando viajar era razonable. Quiero en este punto enfatizar un principio hermenéutico que nos guía. No tomamos un único indicio como definitivo, cruzamos múltiples indicios del texto y del contexto histórico. Cuando las pistas apuntan en la misma dirección, la conjetura gana fuerza. Hasta ahora, esas flechas convergen hacia otoño. Pero la historia aún no ha dicho su última palabra. Quedan por delante otras señales que afinan tanto el año como la estación, y que traen una mezcla de astronomía, política y cronología que dejaremos para el siguiente tramo del viaje. Antes de cerrar esta sección, conviene detenerse un instante sobre la naturaleza de la prueba histórica frente al símbolo teológico. La pista del tabernáculo no es simplemente una pieza cronológica, es una llave interpretativa que sugiere por qué, desde la perspectiva bíblica, un nacimiento otoñal tendría sentido litúrgico. La presencia de tabernáculos en la memoria colectiva de Israel hace que la imagen del verbo que habita no suene como ocurrencia casual, sino como un eco deliberado. Desde la fe, esto añade una capa de belleza teológica. Desde la historia, añade una indirecta que refuerza la hipótesis cronológica. Cuando historia y teología no se contradicen, sino que se iluminan mutuamente, estamos ante una convergencia que merece atención. A estas alturas, te preguntarás, ¿estas pistas solo sirven para situar la estación? ¿No podrían apuntar a años distintos? La respuesta es ambas cosas. Hay pistas que nos ayudan a precisar la estación del año, y otras que al combinarse con hechos políticos y cronológicos, como la muerte de Herodes y el inicio del ministerio de Jesús, acotarán la franja de años probable. Pero antes de entrar en esos cálculos, debemos detenernos en un elemento que muchos consideran decisivo y que suele atraer la imaginación de creyentes y curiosos: la estrella de Belén y la visita de los sabios. Esa pista implica astronomía y lectura evangelística, exige cautela. La veremos con detalle en la segunda parte de este estudio, porque mezcla observación astronómica, interpretación teológica y límites de la evidencia. A estas alturas te preguntarás, ¿estas pistas solo sirven para situar la estación? ¿No podrían apuntar a años distintos? La respuesta es ambas cosas. Hay pistas que nos ayudan a precisar la estación del año y otras que al combinarse con hechos políticos y cronológicos como la muerte de Herodes y el inicio del ministerio de Jesús acotarán la franja de años probable. Pero antes de entrar en esos cálculos, debemos detenernos en un elemento que muchos consideran decisivo y que suele atraer la imaginación de creyentes y curiosos: la estrella de Belén y la visita de los sabios. Esa pista implica astronomía y lectura evangelística, exige cautela. La veremos con detalle en la segunda parte de este estudio, porque mezcla observación astronómica, interpretación teológica y límites de la evidencia. Por ahora, volvamos a la narración lucana y su ritmo. Lucas dispone sus escenas con un cuidado que permite trazar la secuencia de nacimientos y ministerios. Si Zacarías anuncia el nacimiento de Juan y María concibe 6 meses después, entonces el nacimiento de Jesús debe seguir un patrón temporal que casa con la temporada otoñal. Si añadimos que en el campo hay pastores velando y que el viaje por el censo se hace en condiciones plausibles, el tablero se va llenando de piezas compatibles entre sí. No tenemos aún la pieza final que afinque el año exacto, pero el cuadro estacional se vuelve cada vez más nítido. Al concluir este tramo, quiero dejar una imagen que nos ayude a no perder de vista la humildad del ejercicio. Imagina una sinfonía compuesta por distintos instrumentos: textos evangélicos, costumbres judías, registros históricos, datos climáticos. Ningún instrumento por sí solo determina la obra completa. Es la orquestación la que nos permite escuchar la melodía principal con mayor claridad. Lo que he mostrado hasta aquí es la melodía que emerge de la primera sección, un tema otoñal que vuelve plausibles meses como septiembre u octubre y que nos prepara para lo que vendrá después,
el brillo en el cielo, la violencia política que acota años y la cuenta regresiva que empieza con el ministerio público de Jesús. Esas tres notas finales son las que nos permitirán pasar de una hipótesis estacional a una propuesta cronológica más afinada. Nos detenemos aquí, en este punto en que la narrativa ha sentado las bases, logística, templo, fiesta y pastores han trazado un primer contorno. Pero la historia aún guarda secretos por revelar, y el próximo pasaje requerirá que observemos con cuidado tanto los registros astronómicos como las fuentes históricas romanas. Preparémonos para ese análisis. Lo que sigue nos llevará desde el campo de Judea hacia la bóveda celeste y los palacios de Herodes, y solo entonces veremos hasta dónde la suma de indicios nos acerca a una fecha más concreta para el nacimiento del que llamamos Emmanuel, Dios con nosotros. Desde el campo de Judea nos elevamos ahora a la bóveda celeste y a los palacios de Herodes. Las tres pistas que siguen, la estrella de Belén, la matanza de los inocentes y el inicio del ministerio de Jesús, mezclan astronomía, política y cronología. Juntas son las que nos permiten afinar no solo la estación del año, sino también la franja de años en que pudo ocurrir la encarnación. La quinta pista es la que ha encendido la imaginación de generaciones, la estrella de Belén, Mateo 2. Mateo escribe que unos magos vinieron del oriente, vieron su estrella y la siguieron hasta Jerusalén. Luego, la estrella se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño, Mateo 2, 1, 2, 9. ¿Qué fenómeno natural podría encajar con ese relato? Aquí conviene separar tres niveles, lo que el texto dice, las interpretaciones astronómicas posibles y los límites de lo que la astronomía puede demostrar. En primer lugar, el texto lucano Mateo presenta la estrella como una señal que guía. Los magos, hombres expertos en los cielos de Oriente, interpretaron un suceso celeste como indicio del nacimiento de un rey. Desde la perspectiva narrativa, la estrella funciona como signo, dirige a los buscadores hacia la revelación de Dios en la tierra. Mateo describe el suceso con rasgos que parecen apuntar a un fenómeno visible y extraordinario, pero también sugiere una intervención con propósito teológico. En segundo lugar, las hipótesis astronómicas que han sido propuestas son varias, y cada una tiene sus méritos y limitaciones. Entre las posibilidades más citadas están: la conjunción de planetas. Una de las sugerencias más antiguas es la triple conjunción de Júpiter y Saturno en el año 7 a.C., un fenómeno especialmente notable en la región zodiacal conocida como Piscis. Los antiguos astrólogos otorgaban gran significado a las conjunciones planetarias. Una combinación entre Júpiter, planeta asociado a la realeza, y Saturno pudo haber sido interpretada como la aparición de un gran soberano. Este acontecimiento fue visible y repetido, de modo que pudo llamar la atención de observadores orientales. No obstante, una conjunción por sí sola no se detiene sobre una ciudad concreta ni tiene el brillo persistente que algunas descripciones populares imaginan. Un cometa. Los cometas son fenómenos brillantes y llamativos que han sido tomados históricamente como presagios. Sin embargo, los registros chinos y astronómicos antiguos no ofrecen un cometa inequívoco cuya cronología y duración encajen a la perfección con la narrativa mateana sin controversia. Una nova o guest star, estrella invitada. Hay menciones en fuentes orientales de estrellas invitadas hacia mediados del siglo I a.C. y comienzos del siglo I después, pero las dataciones y las interpretaciones de esos registros son complejas. Una nova podría explicar un punto de luz inusualmente brillante, pero los datos son fragmentarios y la identificación con la estrella de Mateo exige cautela. Fenómenos atmosféricos o milagros literales. Algunos intérpretes recuerdan que Mateo no pretende ser un tratado de astronomía, sino una teología de signos. Por eso, algunos lingüistas y teólogos aceptan la posibilidad de que haya una dimensión milagrosa o simbólica que supera la explicación natural. Lo más prudente es decir que hay indicios astronómicos plausibles, especialmente la conjunción Júpiter-Saturno en la década de los 7 a.C., que pudieron provocar la atención de los magos, pero que ninguna de estas hipótesis viene acompañada de pruebas concluyentes que permitan afirmar con certeza que ese es el fenómeno referido por Mateo.
Además, la forma en que Mateo describe la estrella, guiando y deteniéndose, abre la puerta a una lectura que combina observación natural y significado teológico. La estrella fue, sobre todo, una señal dirigida al corazón humano para mover a la búsqueda y la adoración. En términos de datación, las teorías astronómicas frecuentemente citadas colocan un evento notable entre los años 7-5 a.C., lo cual es coherente con otros indicios históricos que veremos a continuación, pero la astronomía sola no es la prueba definitiva. La sexta pista nos devuelve a tierra firme y a una tragedia política, la matanza de los inocentes por orden de Herodes, Mateo 2, 16, 18. Mateo relata que Herodes, al enterarse por los magos de la posible llegada de el rey de los judíos, pidió que averiguaran la fecha exacta y, temiendo perder su trono, mandó matar a todos los niños varones de 2 años hacia abajo en Belén y sus alrededores. Ese detalle, la indicación de 2 años y la figura de Herodes son índices cronológicos muy relevantes. ¿Por qué? Porque Herodes el Grande es una figura histórica bien documentada, y la mayoría de los historiadores sitúan su muerte en torno al 4 a.C. Aunque en tiempos hubo debates y variantes en la cronología, hoy la evidencia arqueológica y numismática refuerza el consenso en torno a 4 a.C. Si Herodes murió en 4 a.C. y ordenó la masacre poco antes de su fallecimiento, entonces el nacimiento de Jesús debe haber ocurrido con anterioridad a ese corte. Mateo usa el periodo hasta 2 años como parámetro que permite a Herodes justificar la matanza. Algunos concluyen, por tanto, que si Herodes actuó en 4 a.C., Jesús pudo haber nacido en algún momento entre 6 y 4 a.C., para que incluso niñas o niños nacidos hasta 2 años atrás estuvieran dentro del rango temido por Herodes. Aquí conviene subrayar 2 aspectos hermenéuticos. El primero es que Matthew está informando una memoria teológica y testimonial. La matanza sirve para contrastar la malevolencia del poder humano con el cumplimiento de las Escrituras y, al citar a Jeremías, Mateo 2, 17, 18, que remite a Jeremías 31, 15, Mateo inserta el suceso en el marco profético. El segundo es que la evidencia externa, la datación de la muerte de Herodes, ofrece un límite máximo que resulta muy útil para acotar la franja cronológica del nacimiento. Hay, claro, una tensión aparente entre los datos de Mateo y otras referencias históricas del Evangelio de Lucas, donde aparece un empadronamiento vinculado a Quirino, Cirenio. Esa tensión ha sido objeto de larga discusión entre especialistas. Algunos sostienen que Lucas se refiere a otro empadronamiento anterior o a un registro distinto. Otros proponen traducciones o interpretaciones alternativas del texto griego y otros aceptan que hay una dificultad cronológica que la historiografía intenta resolver. El punto importante para nuestro propósito no es resolver ese debate filológico en detalle, sino señalar que la acusación de Herodes y la datación de su muerte constituyen un ancla fuerte que empuja la fecha del nacimiento hacia mediados de la primera década antes de Cristo, no hacia la era común. En términos prácticos, la matanza de Herodes empuja la fecha hacia antes de 4 a.C., lo que resulta compatible con algunas hipótesis astronómicas y con la cronología templada construida a partir de Lucas. La séptima y última pista nos sitúa ahora en la otra punta de la vida pública de Jesús, el inicio de su ministerio. Lucas afirma que Jesús tenía aproximadamente 30 años cuando comenzó su ministerio, Lucas 3:23, y ubica el inicio de ese ministerio en el reinado de Tiberio, en el 15º año de su reinado, Lucas 3:1. Tiberio comenzó a reinar en el 14 DC, el 15º año, siguiendo la forma de contar romana, cae alrededor del 28-29 DC. Si Jesús tenía cerca de 30 en ese momento, la resta nos devuelve a una fecha de nacimiento situada aproximadamente entre los años 1 a.C. y 4 después de Cristo, dependiendo de cuán literal tomemos la expresión aproximadamente y de cómo se interprete el cómputo del 15º año de Tiberio. Esto abre una discusión delicada. Una lectura estricta y aritmética de Lucas sitúa el nacimiento cerca de 1-2 a.C., lo cual aparentemente choca con el límite impuesto por la muerte de Herodes en 4 DC. Aquí, el principio hermenéutico de humildad vuelve a ser crucial.
Lucas utiliza expresiones temporales que admiten flexibilidad. Aproximadamente da margen para varios años. Además, la fórmula cronológica 15º año de Tiberio ha sido interpretada de modos distintos por los especialistas, por ejemplo, contando desde el nombramiento como heredero por Augusto o desde el inicio del principado pleno. Si incorporamos ese margen de aproximación y consideramos que la fraseología evangélica tiende a ofrecer marcos aproximados más que calendarios exactos, las señales pueden armonizar. La referencia a los 30 años no exige una precisión absoluta y puede encajar con un nacimiento en la franja 6-4 a.C. si aceptamos que Lucas usa aproximadamente con amplitud y que su cómputo de años imperiales admite variantes. ¿Cómo unir entonces las piezas? Sí, A. El censo y la presencia de pastores sugieren estación templada. B. El turno sacerdotal de Zacarías y la lógica de los 6 meses entre anuncios conducen a una concepción mariana en noviembre-diciembre y a un nacimiento en septiembre-octubre. C. La estrella y las observaciones astronómicas apuntan a fenómenos en la década que va del 7 al 5 a.C. y D. La muerte de Herodes fija un límite superior cercano al 4 DC. Entonces, la convergencia más razonable es una ventana que centra la fecha probable del nacimiento en torno a los años 6-4 DC, con una preferencia estacional por septiembre-octubre. Muchos estudiosos proponen con prudencia fechas alrededor del 6-5 a.C. o del 5 DC como hipótesis de trabajo. Si combinamos la preferencia estacional sugerida por las pistas internas del texto, Zacarías, tabernáculos, pastores, con las restricciones externas, Herodes, fenómenos celestes plausibles, el resultado más coherente es un nacimiento otoñal en la primera mitad del decenio inmediatamente anterior a la era común. Es importante repetir lo que hemos dicho antes. No es posible afirmar con letra de ley el día exacto, ni siquiera el año con absoluta certeza. Lo que tenemos es una convergencia de pistas textuales, culturales, astronómicas e históricas que, tomadas en conjunto, hacen muy plausible una hipótesis. La clave es la convergencia, no la prueba única. Cuando distintos tipos de evidencia señalan en la misma dirección, la probabilidad aumenta. Antes de cerrar, conviene atender una pregunta que muchos oyentes llevan en la mente. Si la Biblia y la historia sugieren otro momento del año y quizás otro año distinto del calendario tradicional, ¿por qué entonces celebramos el 25 de diciembre? Aquí hay dos líneas que conviene distinguir, la memoria litúrgica y el cálculo histórico. En cuanto al cálculo, en el siglo VI, un monje llamado Dionisio el Exiguo intentó establecer la cronología cristiana contando los años desde el nacimiento de Cristo. Su trabajo fue pionero y significativo, pero en su cómputo cometió errores al relacionar fechas imperiales y regicidas, particularmente en la datación de la muerte de Herodes, que llevaron a situar el comienzo de la era cristiana en un punto que hoy sabemos no coincide exactamente con los datos históricos mejor documentados. La cronología de Dionisio, aunque influyente, no resolvía las dificultades documentales existentes y, en algunos casos, las agravó. Eso no disminuye su trabajo histórico como esfuerzo de cálculo, simplemente muestra las limitaciones del conocimiento en su tiempo y cómo, siglos después, la investigación histórica y arqueológica ha matizado las conclusiones. En cuanto al 25 de diciembre como fecha litúrgica, su adopción por la Iglesia cristiana no proviene de un testimonio evangélico directo. En los primeros siglos existieron diversas prácticas respecto a la celebración del nacimiento de Jesús, y la fijación del 25 de diciembre aparece con fuerza en el siglo IV. Varios factores contribuyeron a esa elección. La tradición de asociar la fecha con la conmemoración del nacimiento en cuanto ocurría 9 meses después de la celebración del 25 de marzo, una fecha que algunos cristianos vincularon con la Anunciación. La posibilidad pastoral de situar la celebración cristiana en fechas que ya eran significativas en el mundo romano, por ejemplo, la celebración del Sol Invictus el 25 de diciembre o los remates festivos del ciclo de diciembre. Y la intención de cristianizar festividades o ritmos culturales dominantes, es decir, la fecha litúrgica nace de una combinación de cálculos simbólicos, pastorales y culturales, más que de un testimonio directo de los evangelios.
Con lo dicho hasta aquí, quiero subrayar dos cosas con claridad. Primera, que la tradición del 25 de diciembre tiene un significado espiritual legítimo y no debe ser despreciada. Segunda, que la búsqueda histórico-crítica de la fecha no pretende desvalorizar la celebración, sino enriquecerla con una comprensión más profunda de los orígenes y del contexto del relato bíblico. Llegamos por fin a la parte que da sentido a todo este ejercicio, la reflexión teológica. ¿Por qué importa, si es que importa, precisar la fecha? Porque la pregunta nos obliga a mirar de nuevo la centralidad del acontecimiento. La encarnación no es un suceso cuya importancia dependa de un calendario. Su significado reside en que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Esa frase, breve y potente, nos coloca frente al misterio. Dios se acercó, asumió la fragilidad humana y convivió con nosotros. Si la imagen de habitar resuena con la fiesta de los tabernáculos, eso no es un detalle intrascendente. Es una pista teológica sobre cómo los evangelistas entendieron la presencia de Dios entre su pueblo. Pero la belleza de esa teología no queda disminuida por la incertidumbre de una fecha exacta. Además, la investigación histórica nos ofrece una lección de humildad. Los documentos antiguos, la arqueología y la astronomía pueden acercarnos a probabilidades, pero el relato evangélico conserva su poder aun cuando su fecha exacta se sitúe en una ventana de años. Celebrar la Navidad, sea en diciembre o en otra fecha, es conmemorar la presencia decisiva de Dios en la historia humana. La pregunta sobre el día exacto debe alimentar la curiosidad y la reverencia, no el celo por la precisión que convierta la fe en un concurso de dataciones. Resumamos en pocas líneas lo que hemos construido. 7 pistas bíblicas e históricas, el censo de Augusto, Lucas 2, el turno sacerdotal de Zacarías, Lucas 1, la resonancia con Sucot y Juan 1:14, la presencia de pastores al aire libre, Lucas 2, la estrella de Belén, Mateo 2, la matanza ordenada por Herodes, Mateo 2, y la indicación del inicio del ministerio en aproximadamente 30 años, Lucas 3, convergen hacia una hipótesis razonable. Un nacimiento en temporada templada, muy probablemente en otoño, septiembre-octubre, y en una franja de años que tiende a situarse alrededor del 6-4 a.C., con una estimación común entre estudiosos alrededor del 5 a.C. Recordemos, sin embargo, que hablamos de probabilidades y convergencias, no de una inscripción definitiva en piedra. Antes de concluir, vuelve a la memoria aquello que hemos subrayado desde el inicio. La soberanía de Dios se manifiesta tanto en la gran historia, emperadores, censos, alineaciones planetarias, como en la intimidad de una cuna humilde. Los evangelios sitúan la grandeza divina en la pequeñez humana. Esa paradoja es el centro de la buena noticia. Que nuestra certeza sea menor en los números no disminuye la certeza cristiana en el hecho. El Hijo de Dios vino a morar con nosotros. Si este estudio te ha interesado y quieres profundizar en la dimensión teológica de la encarnación, especialmente en cómo la idea de habitar se enlaza con las fiestas judías y la cristología, hay un video recomendado en la descripción que amplía esa perspectiva. Guarda ese recurso para cuando quieras acompañar la curiosidad histórica con una reflexión teológica más amplia. Cerremos con una invitación práctica. Deja que esta exploración nos lleve a una Navidad más reflexiva. No es necesario escoger entre historia y devoción, ambas se alimentan mutuamente. Podemos celebrar con alegría la tradición que nos nutre y al mismo tiempo honrar la búsqueda sincera por comprender cómo Dios se entró en el tiempo. Sea que el nacimiento de Jesús ocurriera en un templado otoño de septiembre u octubre o en alguna otra estación que la historia no nos permita fijar con precisión, la verdad que importa permanece. Emmanuel, Dios con nosotros, vino a morar entre los hombres. Si te gustó este estudio, suscríbete, comparte con alguien que apreciaría este enfoque y mira el video recomendado sobre la encarnación para profundizar. Gracias por acompañarme en este viaje por las pistas bíblicas. Que la maravilla de la historia sagrada siga despertando en ti asombro y fe.